Diste tu lealtad, diste tu presencia, diste respuestas, calor, atención, incluso cuando ellos te devolvieron silencio. Y por mucho tiempo, esperaste. Esperaste ser elegido, esperaste ser respetado, esperaste ser visto. Pero llega un momento en el que la espera termina. No porque al fin llegaron, sino porque al fin entendiste. Nadie vendrá. No a tomarte de la mano, no a rescatar tu corazón, no a sostenerte cuando todo pese demasiado. Y ahí, algo dentro de ti se rompe, pero no te destruye, te reforma. Más frío, más preciso, más callado, pero más fuerte. Porque lo que empezó como herida, se volvió estructura. Este video no es para los que aún necesitan ser entendidos antes de moverse. No es para los que se paralizan si no los aplauden. No es para los que explican su valor, esperando que alguien se quede. Es para los que ya aprendieron a caminar sin testigos, para los que dejaron de anunciar su valor, porque ahora su ausencia habla por ellos. Suscríbete, no para ser visto. Suscríbete porque ya empezaste a construir en silencio. Y ahora, el silencio basta. Hubo un tiempo en que creíste que su presencia te hacía fuerte, que tener a alguien al lado significaba protección. Pero la verdad siempre estuvo ahí, escondida detrás de cada mensaje ignorado, cada respuesta vacía, cada promesa que nunca pensaron cumplir. Solo estaban cuando era fácil. El momento en que todo se volvió pesado, desaparecieron. Te dijeron que eras demasiado, demasiado intenso, demasiado serio, demasiado enfocado. Pero lo que realmente querían decir era, no podían quedarse al lado de alguien que se negaba a encogerse. Rogaste una vez, bajaste el volumen para darles espacio, atenuaste tu fuego para que no se quemaran, y aún así, se fueron. Y eso fue lo mejor que pudo pasarte. Porque ahora lo ves con claridad. Los que no soportaban tu silencio, nunca habrían sobrevivido a tu presencia. No eran tu refugio, eran tu techo. Y ahora que ya no están, ya no estás tratando de suavizar nada. Ahora eres peligroso, porque dejaste de pedir, dejaste de esperar, dejaste de explicar, te mueves solo, y el aire a tu alrededor cambió. Ya no se acercan como antes, porque ahora lo sienten. El peso, el cambio, el filo, y esta vez no vas a esconderlo. Hubo una versión de ti que necesitaba apoyo para sostenerse, que temía el silencio después de que la multitud se iba, que confundía compañía con fuerza, y pensaba que la presencia significaba permanencia. Pero la dependencia nunca fue poder. Fue comodidad disfrazada de conexión, una correa trenzada con amabilidad. Cada vez que esperaste a alguien para moverte, perdiste tiempo. Cada vez que necesitaste aprobación para hablar, cediste terreno. Y cada vez que frenaste tu avance, solo para que nadie se sintiera atrás, bajaste tu techo para encajar en su miedo. Pero ahora, cortaste ese hilo, porque Maquiavelo tenía razón. Un príncipe que depende de armas ajenas será gobernado por ellas. Y en tu mundo, esas armas ajenas son muletas emocionales. Aprobación. Reafirmación. Las personas que antes necesitabas para sentirte listo. Ahora lo sabes. Si aún necesitas una mano para sostenerte, ellos decidirán cuándo caes. Tu independencia no es arrogancia, es supervivencia. Porque la fuerza que pide permiso nunca fue fuerza. Ya no te mueves para ser visto. Te mueves porque la quietud es la verdadera amenaza, y nadie va a cargarte. Porque ahora caminarás como quien ya no espera que nadie lo alcance. La lealtad suena noble. Te dicen que es una virtud, una fortaleza, una prueba de corazón. Pero a veces, la lealtad es solo una máscara para el miedo. No amor, no honor. Solo miedo a estar solo. Te quedaste cuando dolía, te quedaste cuando cambiaron, te quedaste cuando el silencio pesaba, y tu intuición gritaba que te fueras, no porque lo merecieran,
sino porque no soportabas la idea de caminar solo. Y ellos lo sabían. Contaban con eso. No necesitaban esfuerzo, porque sabían que tu lealtad correría más rápido que tu respeto propio. Pero esa versión tuya ya murió, porque ahora entiendes algo más profundo. La lealtad, cuando no tiene límite, se convierte en correa, y quienes una vez la sujetaron, nunca temieron perderte, porque tú nunca les diste una razón para hacerlo. Pensaste que la lealtad te daba valor. Pero lo que te da valor es lo que estás dispuesto a soltar. Ahora tu silencio cuesta más que toda tu devoción. Ahora tu ausencia pesa más que tu presencia jamás logró. Y los que siguen aquí no están por comodidad, están porque saben. Esta versión de ti ya no espera a nadie. No solo lo sobreviviste, lo estudiaste. Memorizaste cada grieta en tu confianza, cada instante en que esperaste a alguien que nunca llegó, cada vez que callaste para no incomodar a los demás. Lo que ellos pensaron que te rompió, solo te reformó. Creyeron que el silencio era rendición, que cuando te callaste, te diste por vencido. Pero en verdad, estabas estudiando ángulos, midiendo salidas, observando quién tenía el coraje de quedarse y quién solo estaba por la luz que dabas. El dolor que sentiste se volvió bisturí, no endureció tu corazón, afiló tu criterio. Ahora tu presencia es distinta, más contenida, más calculada. Ya no explicas todo, ya no temes la distancia. Te mueves como alguien que ya entendió el precio de entregar tu energía al lugar equivocado. Antes pensaban que eras blando, pero la suavidad nunca fue tu debilidad, era acceso, y ya no lo tienen. No cambiaste por venganza, evolucionaste por precisión, y ahora lo ves todo. Das menos, no pierdes nada. Y ellos aún intentan entender cómo tu silencio se volvió lo único que ya no pueden manipular. Dicen que cambiaste, que ahora estás más frío, más distante, más difícil de leer, y no se equivocan, pero no tienen idea del por qué. Antes dabas sin medida, calor, tiempo, acceso, te explicabas antes de que te preguntaran, tranquilizabas a otros mientras tú sangrabas por dentro, cedías espacio, incluso cuando ya no quedaba nada para ti. ¿Y qué hicieron con eso? Confundieron tu generosidad con debilidad, memorizaron tu bondad como un patrón, estudiaron tu empatía, no para respetarla, sino para aprovecharla. Pero ahora has recalibrado. No eres más frío, eres más inteligente. No estás distante, solo eres inaccesible para quienes asumieron que siempre estarías disponible. Ya no respondes de inmediato, no das claridad a pedido. Dejas que el silencio hable, y habla fuerte. Ahora lo llaman actitud, ahora susurran arrogancia, pero lo que realmente sienten es el control que ya no tienen. No eres frío, eres calculado. Tu corazón sigue siendo el mismo. Solo dejaste de dejarlo expuesto para quienes nunca merecieron sostenerlo. Y cuando digan que cambiaste, déjalos hablar, porque los únicos que temen tu silencio son los que jamás habrían soportado tus límites. Antes, no notaban cuando entrabas a la habitación. Eras familiar, predecible, siempre disponible. Creían conocerte, no porque te entendieran, sino porque tú mismo te habías vuelto fácil de alcanzar. Eras cálido, abierto, constante, y en sus mentes, eso significaba que siempre estarías ahí. Así que no valoraban tu presencia, la daban por hecha, y nada que se da por hecho, se respeta. Pero ahora, algo cambió. Ya no apareces como antes, ya no explicas, ya no preguntas, ya no suavizas tus movimientos para que otros se sientan cómodos. Ahora eres escaso, y la escasez genera peso, porque cuando algo se vuelve raro, se vuelve sagrado. Ahora te observan, no con amor, sino con cálculo. Analizan tu silencio, estudian tus pausas, sienten la tensión de tu ausencia y fingen indiferencia.
Pero tú lo sabes. Te volviste una presencia que hay que interpretar. Un movimiento que no se puede predecir. Un estándar que no alcanzan, pero al que todo lo demás empiezan a comparar. No desapareciste para castigarlos, solo dejaste de darles el mapa. Y ahora miran al vacío, preguntándose cómo seguir a alguien que ya no camina para nadie más. Te enseñaron a creer que necesitabas testigos, que solo eras válido si alguien te veía, que si nadie aplaudía, no contaba. Y si nadie miraba, no estabas haciendo lo suficiente, así que actuaste. Compartiste tu progreso antes de que fuera real. Mostraste tu visión demasiado pronto. Te rodeaste de voces. No porque te dieran claridad, sino porque el silencio te asustaba. Pero la multitud es ruido. Su validación es una droga, y entumece tu instinto. El momento en que los necesitas para avanzar, ya no lideras. Solo sigues su permiso. Y ellos lo saben. Sienten cuando no puedes sostenerte sin su aprobación. Detectan cuando necesitas ser visto para actuar. Y ahí es cuando te vuelves predecible, controlable, desechable. Pero ahora dejaste de perseguir la luz. Empezaste a caminar sin banda sonora, sin actualizaciones, sin mostrar, sin explicar. No necesitas que te vean, necesitas que sientan la diferencia cuando no estás. Los más ruidosos necesitan la multitud, pero los más peligrosos se mueven en silencio, y el cuarto cambia cuando se van, porque la presencia no se trata de atención, se trata de gravedad, y esa solo se gana en soledad. Ellos se convencerán de que te fuiste, que te rendiste, que desapareciste por debilidad, remordimiento o vergüenza. Déjalos creerlo, déjalos susurrar, porque mientras ellos olvidan, tú estás construyendo. Mientras ellos asumen tu silencio, tú estás esculpiendo precisión. Mientras ellos siguen adelante, tú te conviertes en alguien que ya no reconocerán cuando regreses. No debes actualizaciones, no debes visibilidad, no les debes la comodidad de saber en qué te estás convirtiendo, porque lo que viene no será un regreso, será un rediseño. Cuando entres de nuevo, no encajarás en la forma en que te dejaron, no buscarás permiso, no pedirás ser visto, caminarás con una presencia que corrige posturas, baja voces y cambia el tono. Eso es lo que hace la verdadera distancia. No crea ausencia, crea evolución, para la que ellos no estaban preparados. Así que déjalos pensar que te fuiste, déjalos acostumbrarse al silencio, porque la próxima vez que aparezca tu nombre no será suave, tendrá peso, hablará sin sonido, rediseñará la habitación antes de que digas una sola palabra. La soledad está malinterpretada, te ven caminar solo y asumen ausencia, asumen tristeza, asumen que fuiste dejado atrás, pero no fuiste abandonado. Te retiraste, porque el silencio es el único lugar donde nace la estrategia, donde se diseña la estructura, donde la verdadera arquitectura del poder se dibuja con tinta invisible. El mundo valora el ruido, celebra a los que publican, muestran, aparentan. Pero Maquiavelo lo sabía, la fuerza real se construye en las sombras. El poder no se forja con aplausos, sino bajo presión, en el peso de tu propia disciplina. Caminar solo no es una condena, es una señal, una declaración silenciosa de que ya no estás pidiendo permiso, de que estás construyendo algo que no podrían entender, porque no cabe en su línea de tiempo, ni en su visión limitada, ni en su zona de confort. No estás perdido, estás preparándote, no estás ausente, estás bajo tierra, poniendo cimientos que no temblarán cuando el mundo gire. Así que cuando pregunten, ¿a dónde fuiste?, no respondas, porque cuando regreses, no será con palabras, será con presencia. Y los que se burlaron mientras caminabas solo, guardarán silencio cuando vean lo que creaste en tu soledad. Deja de esperar a ser elegido, deja de desear ser notado.
porque en el momento en que mendigas validación, ya entregaste tu poder. Maquiavelo nunca enseñó a suplicar, enseñó a posicionarse, a construirse con tanta fuerza, con tanta claridad, que aquellos que alguna vez te ignoraron, un día sentirán la ausencia que despreciaron. Nunca fuiste hecho para hacer fila, fuiste hecho para ser la línea. Pero el mundo te enseña a encogerte, a limar tus bordes, a volverte aceptable para personas que nunca tuvieron hambre de verdad, solo sed de control. Así que bajaste el volumen, recortaste tus estándares y esperaste ser escogido. Pero olvidaste esto: quien se define a sí mismo no persigue. Se convierte en la tormenta para la que otros deben prepararse. Se convierte en el nombre que susurra el silencio cuando ya es demasiado tarde. No necesitas ser elejado, necesitas ser recordado. Como el que se fue, no por arrogancia, sino por coherencia. Porque cuando tu presencia ya no fue bienvenida, dejaste atrás algo más pesado que tu voz: el arrepentimiento. Dirán que cambiaste, que te volviste frío, que desapareciste sin decir nada. Pero la verdad es más simple y mucho más poderosa. Dejaste de explicar. Te cansaste de justificar tu disciplina ante quienes viven en el desorden. Te cansaste de explicar tu silencio a los que solo escuchan cuando gritas. Te agotaste de encoger tu mundo para caber en la zona de confort de quienes nunca crecieron. Maquiavelo lo sabía. El poder no pide permiso. Y la presencia, cuando es demasiado firme, parece ausencia para los inestables. No los dejaste atrás, simplemente dejaste de tomar desvíos por personas que jamás iban en tu dirección. Distancia no es abandono, es respeto propio. Es la revolución silenciosa de quien ya no necesita fingir humildad solo para ser tolerado. Déjalos que malinterpreten, que escriban su propia versión, porque la verdad no suplica ser creída, se revela cuando el silencio ya no se puede ignorar. Y un día, cuando sientan tu ausencia como una herida, entenderán que tú fuiste el único que nunca se fue, hasta que explicar fue más agotador que marcharte. El poder real no grita, no necesita anunciarse, simplemente existe, y eso basta para incomodar a todos. El hombre que necesita alzar la voz para ser escuchado ya ha perdido la mitad de la guerra. Pero aquel que dice poco y lo observa todo, inspira un miedo mucho más duradero, porque los ruidosos son previsibles, pero los silenciosos te obligan a adivinar, y adivinar crea ansiedad, y la ansiedad es control. Maquiavelo lo advirtió: el ruido atrae atención, pero el silencio construye influencia. Un líder que lo revela todo se convierte en esclavo de las expectativas que generó. Pero una figura envuelta en cálculo silencioso puede moverse sin resistencia, porque nadie sabe dónde caerá la espada. No tienes que discutir, no tienes que reaccionar. Deja que tus estándares hablen por ti. Deja que tu presencia intimide por sí sola. Deja que se pregunten: ¿qué estará pensando? ¿Por qué está tan tranquilo? ¿Qué sabe que nosotros no? El más temido no es el que explota, es el que no lo necesita, porque cuando el silencio se mantiene erguido, hasta los reyes comienzan a susurrar. La mayoría busca alianzas porque no se sienten seguros solos. Buscan validación, protección, números. Pero cuando tú te conviertes en la amenaza, no necesitas estar rodeado. Tu sombra basta. El dominio verdadero no se mide por cuántos te apoyan, sino por cuántos dudan cuando tu nombre se menciona en voz baja. Maquiavelo lo sabía bien. Escribió que un líder debe saber cuándo ser zorro, astuto, calculador, y cuándo ser león, decidido, temido. Tú no naciste para rogar apoyo. Naciste para caminar de tal forma que otros cuestionen su posición. Déjalos formar alianzas. Déjalos susurrar en grupo. Déjalos publicar juntos. Entrar en pánico juntos. Caer juntos. Porque cuando tu silencio tiene dientes,
cuando tu soledad es calculada, cuando ya no buscas ser incluido, te conviertes en la variable que nadie puede predecir y en la tormenta que nadie puede contener. No eres antisocial, no eres difícil, eres estratégico, y tu aislamiento no es debilidad. Es armadura, porque el trono está más seguro cuando el rey solo confía en su propio fuego. Desaparecer no significa que estés perdido, significa que dejaste de dar acceso a quienes nunca lo merecieron. No eres frío. Simplemente aprendiste a no ofrecer calor a quienes solo saben tomar. Que se pregunten, que susurren, que se pregunten entre ellos por qué tu presencia ya no llena la sala. Porque la presencia es poder, pero la ausencia es donde nace el miedo. Cuando siempre estás disponible, te creen eterno. Pero cuando te retiras, empiezan a notar cuánto sostenías todo en silencio. Maquiavelo te recordaría, la retirada no es rendición, es reposicionamiento. No debes explicaciones a quienes solo te notaban cuando te necesitaban. No debes respuestas a quienes ignoraron tus estándares, pero ahora extrañan tu silencio. Déjalos sentir las consecuencias de confundir tu lealtad con obligación. Porque cuando una mente fuerte se va en silencio, el eco que deja grita más fuerte que cualquier despedida. No estás desaparecido, no estás roto, simplemente ya no estás disponible para los indignos. El poder nunca grita, se mueve en las sombras, y cuando es real, la gente baja la voz al nombrarlo. Si dicen tu nombre sin dudar, sin pausa, sin peso, entonces aún no tienes presencia. Solo tienes visibilidad, y la visibilidad se apaga. La presencia atormenta. El verdadero miedo no está en lo que dicen, sino en lo que se niegan a decir en público. Maquiavelo te habría dicho, cuanto más visibles son tus movimientos, más predecible es tu caída. No estás aquí para ser visto. Estás aquí para ser recordado en silencio. Que se pregunten qué estás planeando. Que teman de qué eres capaz. Que tu nombre se convierta en el punto final de sus conversaciones nerviosas. Así opera el poder, no por volumen, sino por consecuencia. Cuando dominas la invisibilidad, dejas de ser una persona y te conviertes en una fuerza. Así que pregúntate, cuando dicen tu nombre, ¿lo hacen como si pudieran invocar algo? Si no es así, todavía queda trabajo por hacer. Tú no fuiste un recuerdo. Fuiste una herida que nunca cerró, una cicatriz que arde en silencio cada vez que comparan, y todo se queda corto. Dirán que fue una etapa, un malentendido, que las cosas simplemente no funcionaron. Pero lo que no pueden decir es que fuiste tú quien les mostró lo bajo que vivían y lo alto que ahora parece imposible. No te marchaste suplicando, te fuiste con la frente en alto, dejando atrás el eco de lo que ya no tienen. Y ahora, cada intento de reemplazo se siente barato. Cada palabra tuya aún pesa más que todo lo que les rodea hoy. Maquiavelo lo sabía. El verdadero poder no se hereda. Se extraña, se teme, y nunca vuelve. No eras perfecto, eras el límite, el umbral que ellos jamás volverán a cruzar. Así que no regreses, no mires atrás, porque tú no buscabas pertenecer. Tú viniste a elevar el estándar, y ahora que te fuiste, todo lo demás le sabe a poco. Suscríbete, no porque estés sanando, suscríbete porque ya no das explicaciones, y tu silencio ya ganó.